Un misterio de la física. Uno de los grandes misterios en la física de partículas es por qué tenemos 6 tipos diferentes de quarks, organizados en 3 generaciones. ¿Por qué 6 y no otro número? Esta pregunta nos lleva a explorar la increíble complejidad de la materia. Aunque todo lo que podemos ver está hecho de una combinación de quarks up, quarks down y electrones, que forman la primera generación, la existencia de otras 2 generaciones sugiere una riqueza y diversidad en el universo que aún no entendemos del todo. Junto con los quarks y electrones, los neutrinos completan la primera generación de leptones, pero la naturaleza nos ha sorprendido con una peculiar repetición. A partir de mediados del siglo XX, se descubrieron partículas con propiedades idénticas a estas 4 primeras, solo que con masas mucho más grandes. Esta repetición se organizó en grupos o generaciones, donde cada nueva generación presentaba partículas con propiedades similares a las anteriores, pero aún más masivas. Los quarks y leptones se organizan en 3 grupos o generaciones. La primera generación, formada por partículas estables como el electrón y los quarks up y down, es la que compone la materia ordinaria. Sin embargo, existen otras 2 generaciones formadas por partículas más masivas e inestables. Estas partículas, como el muón y el tauón, se desintegran rápidamente en partículas de la primera generación. Aunque su vida es corta, los aceleradores de partículas nos permiten crearlas y estudiarlas, aunque se necesita una gran cantidad de energía para hacerlo. Uno de los grandes enigmas de la física es por qué existen estas 3 generaciones de materia. Esta pregunta ha dejado perplejos a los científicos durante décadas. La presencia de estas familias adicionales de partículas plantea preguntas fascinantes. ¿Hay más partículas por descubrir? ¿Son los quarks y leptones realmente fundamentales o esconden una estructura aún más profunda? Durante décadas, los científicos han buscado tenazmente una 4ª generación de partículas. Sin embargo, las pruebas experimentales y cosmológicas han puesto serias limitaciones a esta posibilidad. Por un lado, la existencia de un neutrino de 4ª generación implicaría una masa considerablemente mayor que la de los neutrinos conocidos, lo cual es poco probable. Por otro lado, los modelos cosmológicos sobre la formación del universo predicen una cantidad específica de helio primordial, que se vería alterada significativamente si existieran más de 3 generaciones de neutrinos. Los datos observacionales respaldan firmemente esta predicción. A pesar de las evidencias que apuntan a la inexistencia de una 4ª generación de partículas, la búsqueda continúa en aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Hasta ahora, no se ha encontrado ninguna partícula que encaje en este perfil. Los experimentos realizados en el LHC han permitido establecer límites inferiores para las masas de estas hipotéticas partículas, lo que significa que si existieran, ya deberían haber sido detectadas. El descubrimiento de una partícula de 4ª generación sería un hito en la física, abriendo nuevas puertas hacia teorías más allá del modelo estándar. Aunque teorías como la de cuerdas ofrecen posibles explicaciones para la existencia de múltiples generaciones de partículas, el número exacto de 3 sigue siendo un enigma. La pregunta de por qué existen 3, y no más o menos generaciones de quarks y leptones, permanece como uno de los mayores misterios de la física de partículas. Esta cuestión no solo desafía nuestro conocimiento actual de la materia, sino que también impulsa la búsqueda de nuevas teorías que puedan unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y así, el misterio persiste. ¿Por qué 6 tipos de quarks?